Les decía, ¿cuántos hemos visto los niños berrinchudos? Yo creo que todos, ¿no? Todos los niños tienen esa característica y necesitas disciplinarlos para que se aplaquen. Pero ¿por qué son así? ¿Porque todo quieren? ¿Porque quieren hacer lo que quieren? Ahora la pregunta es, hermanos, ¿ustedes creen que los cristianos también seamos hijos berrinchudos? Sí. Muy berrinchudos, berrinchudísimos, hermanos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros pensamos en las peticiones que Dios nos da, y a veces las oraciones no son contestadas, vivimos una vida frustrada. Pero a veces tenemos que detenernos a preguntar, ¿por qué Dios no ha contestado nuestra oración? ¿Por qué Dios, verdad, no ha hecho nos ha contestado nuestras peticiones? Bueno, Santiago nos habla algo al respecto y vamos a ver en la Biblia varios pasajes, verdad, en donde tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Ahora bien, el tema de esto es pidamos conforme a la voluntad de Dios. Porque la serie del Dejando el Mundo Atrás, tercera parte, de pidamos conforme a la voluntad de Dios. Santiago nos dice, lo vimos la semana pasada, en que no pedimos. Y sinceramente, hermanos, ciertamente no pedimos. No pedimos cuando queremos algo que no está dentro de la voluntad de Dios. No lo queremos pedir. Santiago aquí habla dos puntos, ¿verdad? Dos puntos, voy a tratar de explicarlos, pero habla dos puntos, el de dos extremos. Dos extremos, el no pedir y el pedir. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo lo muestra. Cuando nosotros no pedimos a Dios, ¿por qué no pedimos a Dios? Porque a veces son nuestros propios deseos, es lo que dice Santiago. Y sabes que no está dentro de la voluntad de Dios. Y nos damos a la tarea de no pedir. ¿Por qué? Porque es para nosotros mismos, para algo que Dios no quiere. Y quieres alcanzarlo por los medios que sean. Pero nunca volteas a ver a Dios para ver si en verdad Dios está dispuesto a darte lo que tú pides. Entonces, hermanos, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta a Dios en lo que nosotros queramos. Cuando nosotros pedimos según nuestro egoísmo, hermanos, rápidamente va a ser un no de parte de Dios, o va a ser un sí de parte de Dios para un propósito. ¿Sí? Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Un no definitivo o un sí para un propósito. Pero nosotros necesitamos aprender a pedirle a Dios. Por eso, hermanos, nosotros no pedimos muchas veces a Dios porque son nuestros propios egoísmos los que nos hacen lo que nosotros deseamos con tanto anhelo, que sabemos que no está en la voluntad de Dios, por eso no le pedimos a Dios. Pero hay otros que también no se dignan en pedirle a Dios. ¿Conocen hermanos de esta manera? No le voy a pedir a Dios porque Él ya sabe, ¿verdad?, lo que yo necesito. Sí, Él ya sabe lo que tú necesitas, pero nosotros necesitamos pedirle a Dios. Nosotros necesitamos depender completamente de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero sin embargo a veces no queremos depender completamente de Dios porque su voluntad no es la de nosotros. ¿Me van siguiendo? Nosotros necesitamos aprender a pedir, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra que dice Santiago en el versículo 2b, así, en donde dice, pero no tenéis lo que deseas porque no pedís. Ese es un extremo, el no pedirle a Dios.
quiero decir algo aquí en este versículo que no aparece en el original griego, y es lo que deseáis. ¿Sí? Eso no aparece en el original, pero el sentido en el que Santiago nos está hablando dice, pero no tenéis porque no pedís. Muchos no pedimos. ¿Cuántos? Ahora, ¿el mexicano es pediche? No, hermanos, no lo es. No lo es. Le da vergüenza pedir las cosas. Le da vergüenza decir las cosas. Y esa es una característica del mexicano. No sé, Josué, los americanos. No es una característica, ¿verdad? Pero en los mexicanos, ay, no, es que me da vergüenza. Miren, yo entiendo las dos partes. Uno cuando es nada más por aprovecharte de la gente, y el otro es cuando verdaderamente tienes una necesidad, ¿verdad? Pero a veces no queremos ni pedir en lo que verdaderamente es una necesidad. Y dices, no, es que me da vergüenza. Bueno, anímate. Cristo dijo, el que toca, se le abre, al que pide, se le da. Pero sin embargo, no nos dignamos en hacerlo. No voy a hablar de prosperidad, hermanos. Ese no es el tema. Pero, ¿qué pasa cuando los cristianos no le piden a Dios? ¿Qué pasa? ¿No están sintiendo una dependencia de Dios? Y hacen las cosas sin consultar a Dios. ¿Sí? ¿Y cuántos nosotros somos de esta manera? Ya hicimos esto y no funcionó. Ya hicimos lo otro y no funcionó. Bueno, ¿le has pedido a Dios que abra puertas para lo que vas a hacer? ¿Le has pedido a Dios? ¿Sí? Hermanos, nosotros tenemos que depender completamente de Dios, hermanos, y tenemos que tener confianza en Dios completamente, de que Él nos va a escuchar en nuestras peticiones. ¿Sí? Decía Josué hace rato, tenemos una entrada al trono de la gracia completamente. No necesitamos hacer cita para llegar con Dios y pedir y exponerle nuestras peticiones. Pero, hermanos, nosotros tenemos que ponernos muy listos de que sean las peticiones que en verdadmente nosotros necesitamos. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a querer cosas que no necesitamos. ¿Sí o no? Y a veces tienen mucho en las casas y no se necesita. Y a veces el mexicano se justifica, ay, un día lo necesitaremos, ¿verdad? Pero no, hermanos, el punto es que necesitamos pedir las verdaderas necesidades que nosotros tenemos. Primeramente, tenemos que entender que vamos a depender completamente de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Depender completamente de Dios. De que Él va a suplir todas nuestras necesidades. ¿Sí? No nuestros egoísmos. No mis anhelos. Pues ya tengo una guitarra como esta. No, yo quiero una mejor, parecida a esa, pero mejor. O quiero 3 guitarras de esas. ¿La necesitas? No, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos que pedirle a Dios, depender de Él para nuestras necesidades. Vamos a ver Mateo 6:8, por favor. ¿Qué dice Mateo 6:8? ¿Sí es Mateo 6:8? Sí. Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿A quién? A los gentiles.
Sí, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que vosotros los pidas. Sí, antes de entrar al Padre Nuestro, Cristo dice estas palabras. Dios sabe de qué necesidad tenemos. Ahora, si Él sabe lo que nosotros necesitamos, solamente nosotros tenemos que abandonarnos a su voluntad. Tenemos que abandonarnos a Él, a lo que Él quiere para nosotros, no a lo que nosotros queremos para nosotros. A veces lo que nosotros queremos, Dios no nos lo quiere dar, hermanos. Y nosotros andamos forzando a Dios para que nos los dé. Y cuando Dios te lo da, ¿sabes qué? Todo sale mal. Porque te está permitiendo recibir lo que tú quieres. Sí, está permitiendo recibir lo que tú quieres, pero no era su voluntad. Te dice, ¿que eso quieres? Adelante. La iglesia de hoy en día pide prosperidad, prosperidad, prosperidad. Y Dios les está dando prosperidad, hermanos, ¿eh? ¿Saben qué? ¿Eso quieren? Órale, tengan. Pero ¿qué está pasando con esas iglesias? Espiritualmente se están yendo a pique. ¿Sí me entienden, hermanos? Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos nuestro egoísmo y no lo ponemos en la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos necesidades. ¿Quién de nosotros no tiene necesidades? ¿Quién de aquí no tiene necesidades? A ver, levante la mano. Todos tenemos necesidades espirituales, necesidades económicas, ¿verdad? Pero, hermanos, la paz, la felicidad, la verdadera satisfacción y el verdadero sentido de la vida proviene de Dios. Nada más de Dios, no de nosotros mismos. Él es el que pone los medios, pero no pedimos. ¿Por qué? Porque queremos gastar en nuestros deleites, dice Santiago. No pedimos. Debemos de aprender a pedir a Dios. Miren, Mateo, ahí en el 6, Mateo 6, en Mateo 6, vamos a ver unas. Mateo 6, 25. Fíjense, y todos estamos afanados, estamos atribulados, porque no recibimos lo que tenemos. ¿Y por qué no recibimos lo que tenemos? Ahorita vamos a ir más adelante desarrollando Dice Santiago, de Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué cito esto, hermanos? ¿Por qué lo cito?
Porque el hombre siempre está afanado en cosas. Ahora, 1, en sus propios deseos. 2, en las necesidades de cada día. ¿Sí? Y a veces estamos tan afanados, estamos tan atribulados, estamos tan ansiosos, que no somos capaces de caer de rodillas y decirle a Dios: Dios, tú suple todas mis necesidades. ¿Se han visto en esa encrucijada, hermanos? ¿Se han visto así? Sí, yo creo que sí. Muchos hemos vivido así. Estamos, no tengo la comida, el cable, el gas, el agua, no sé. Y estás todo ansioso, todo desprevenido y atribulado, que no caes de rodillas para decirle a Dios: pues tú eres mi escudo, mi amparo y mi fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes y diré: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Qué dice el Salmo? Socorro viene de Dios, viene de Jehová. Hermanos, en tus verdaderas necesidades busca la presencia de Dios. En tus afanes, en tus egoísmos, ¿sabes qué? Déjalos de lado, porque es mejor recibir lo que Dios te quiere dar que forzar lo que Dios no te quiere dar. ¿Sí? Ahora, también, ¿por qué nosotros a veces no recibimos? Una cosa es no pedir, pero cuando pedimos y no recibimos, hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, cuando a veces no recibimos es porque somos desobedientes a la voluntad de Dios. Somos desobedientes. ¿Quieren verlo? 1 de Juan 3:22. Ahí pónganle un apartado a Mateo 6. Primera de Juan 3:22. Fíjense cómo dice: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, si tú estás en obediencia a Dios, si tú vives en el pensamiento de Dios, mira, tu egoísmo, tus deseos van a menguar, van a irse quitando y vas a vivir en la voluntad de Dios. Y cuando tú pidas algo en la voluntad de Dios, en la obediencia a Dios, Dios va a contestar tu oración. Pero sin embargo, si tú vives una vida desordenada, si sin embargo tú pides esos deleites que no quiere Dios para ti, Dios nunca te va a contestar. ¿Sí? Nosotros necesitamos pedirle las verdaderas necesidades a Dios. ¿Qué dice Mateo 6? Los pajaritos trabajan, no, ¿verdad? Las plantas trabajan y sin embargo dice, Dios los alimenta. Y dice en el 26 hasta el último, hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Si tú te afanas por algo y no lo puedes conseguir, ¿cómo lo vas a hacer? Si yo fuera muy chaparrito y me afanara por ser grande, jugaría básquetbol, ¿verdad? Para crecer un poco. Pero vamos a ver la realidad, no es la regla, ¿verdad? ¿Cómo me voy a hacer yo más alto? No puedo aún, me necesito ponerme unos zancos, ¿verdad? Aquí, para llegar a la estatura de un basquetbolista. No puedes. No podemos forzar, hermanos. No podemos forzar las cosas.
Por demás nos afanamos. Sí, por demás nosotros nos afanamos, pero no nos conformamos a la voluntad de Dios. Regresamos a Santiago, hermanos. Sí, regresamos a Santiago. ¿Y qué dice el versículo 3 de Santiago? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, como hemos dicho, deja de lado tus deleites. Deja de lado esos impulsos pecaminosos, fuera de la voluntad de Dios, porque cuando pides, pides mal. Hermanos, dejemos nuestros deseos egoístas y necesitamos pedir lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Miren, hermanos, esta frase del versículo 3 dice pedís. Esta palabra pedís es muy importante en el griego, aiteo, ¿verdad? Esta palabra significa o sugiere, dice, la actitud suplicante o la actitud suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien le hace la petición. Es el ejemplo de Dios para con nosotros. Dios es más grande y nosotros más nada delante de Dios. Pero hermanos, nosotros debemos de pedir a Dios, pero necesitamos tener la mejor forma de hacerlo. Santiago se refiere a las peticiones que tú haces, ¿sí? Una forma de pedir mal a Dios es exigiéndole. Aunque la palabra pedir significa hablarle a Dios o suplicarle a Dios, no es como dicen algunos en el día, que dices, como Dios es tu Padre, tú debes de exigirle a Dios que tiene que suplirte tu necesidad. ¿Han escuchado eso? Sí, pero esa es la peor de las aptitudes que nosotros debemos de tener delante de Dios. O tú debes de pedir a fuerzas lo que tú quieres. Tú tienes que poner tu pie y tienes que declarar y tienes que decretar y tienes que decir y Dios lo va a hacer. ¿Han escuchado eso? Hermanos, eso es pedir mal a Dios. No podemos exigirle a Dios. No podemos. ¿O ustedes creen que podamos exigirle a Dios? No. De ninguna manera. ¿Quién en la Biblia le ha exigido a Dios? Aún la oración de Jabes. ¿Han leído la oración de Jabes? Él con humildad le dice, le pide y Dios le contesta, hermanos. Pero nunca usa ese lenguaje de, tú eres mi Dios y tú me tienes que suplir. No, tenemos que aprender a pedirle de una manera correcta. Esta palabra mal significa una forma inadecuada o estar enfermo o malamente. ¿Sí? Y la palabra gastar significa despilfarrar o malgastar. ¿Cuáles son las intenciones que tenemos nosotros al pedirle a Dios? Tú pides, haces lo correcto, pero pides mal para despilfarrar en tus propios deseos. Placer, esa palabra deseos es deleites. Gedones, también es placer, deleite, deseo del placer. Hermanos, nosotros hemos pedido a Dios de una manera incorrecta. ¿Lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho. Pedimos mal y no debemos de pedir. ¿Cuál es la razón? Debemos de pensar en la razón por la cual vamos a pedir. ¿Cuál es la razón por la que vas a pedir? Yo decía la semana pasada del bocho, ¿verdad? Yo se decía en seguro. Pero ¿cuál es la razón por la que igual vas a pedir un carro?
le vas a orar a Dios por un carro. ¿Cuál es esa razón? Para ir en el centro, mano afuera, y estéreo ahí, una cerveza al lado. ¿Esa es la razón? Muchos tienen esa razón. ¿Sabes qué? Dios nunca te va a contestar, porque lo que te va a dar Él es para que lo administres, no para que lo despilfarres y lo malgastemos en nada. Eso es lo que quiere decir Santiago. Hermanos, si vamos a pedir algo que necesitemos y que sepamos administrar. Que sepamos administrar. Porque de lo contrario, hermanos, siempre pedimos para nuestro propio prestigio, para nuestra propia arrogancia. Pedís mal. Yo le ponía un ejemplo a un hermano y me decía, oye, ¿y cómo es pedir mal? Supongamos que yo tengo mi Biblia y alguien tiene una mejor, la de MacArthur, así con la pielecita y todo, ¿verdad? Y yo diga, es que yo quiero la de MacArthur. Tú traes una MacArthur, ¿verdad, Manuel? Yo quiero la de MacArthur, así como esa. No, como dé lugar voy a tener esa de MacArthur. Como dé lugar. Y ya, va y se compra su MacArthur y trae su MacArthur así. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Para qué compraste la de MacArthur? ¿Para de verdadmente estudiar la palabra de Dios? ¿O para decirle a los demás, miren, yo traigo una de MacArthur? Y dicen, muy bonita. ¿Sí? Ahora, hermano, la pregunta es, ¿tú has pedido a Dios de esta manera? Sí, hermanos, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Santiago dice, eso es pedir mal también. Entonces, hermanos, necesitamos pedir siempre lo que necesitamos. Ahora, ¿de verdadmente necesitamos lo que pedimos? En forma de pregunta. Todo lo que tú estás de rodillas y le dices, Dios, dame una mansión, Dios, dame esto, Dios, dame el otro. ¿De verdadmente necesitamos eso que pedimos? ¿Cómo ven? Ustedes saben lo que exponen delante de Dios. Ahora, de todo lo que exponen delante de Dios, pregúntense, ¿qué en verdadmente necesito para la gloria de Dios? ¿Un carro para llevar a los hermanos, Manuel? Dijo, ¿una panadería para darle trabajo a los hermanos? O para darle pan a los... No, Heather es muy buena haciendo los postres. Ella se encarga de eso. No se crean. Pero ¿cuál es en verdadmente lo necesitas? ¿Para qué quieres lo que necesitas? Detente un poquito, detente y razona lo que vas a pedirle a Dios. ¿Verdad? Y Dios va a hacer la obra, hermanos. ¿Cómo pedir mal? ¿Cuál es un ejemplo también de pedir mal? Miren, hay una historia en Mateo 20:20. Mateo 20:20. Y fíjense cómo es pedir mal. Y esto también nos va a ilustrar esa manera. Mateo 20:20. Mateo 20:20. ¿Ya están ahí? Fíjense cómo dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Era correcto que le iba a pedir. Bueno, le dice Jesús: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pensando esta madre de sus hijos? Mis hijos son lo máximo y necesitan estar uno a un lado de Jesús y uno al otro lado de Jesús. Ellos son los mejores. Por lo cual le voy a pedir a Jesús que los tenga a un lado de con él.
Y Cristo le responde: no sabéis lo que pides. No sabes ni lo que pides, porque el beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautizo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ahora, hermanos, ¿fue egoísta la mamá? Sí, muchísimo. Estaba pidiendo algo que no, dijo Jesús, ni a mí me pertenece decirlo, siendo el mismo Dios, ¿no? Dándole su autoridad a su Padre. Ahora, ¿por qué lo pides así? Hermanos, tenemos que tener una actitud humilde para pedir a Dios, y Dios va a contestar nuestras oraciones. Hermanos, una manera en la que nosotros podemos pedir es primeramente razonando lo que necesitamos en verdad. Segundo es no dejar de pedirle a Dios, ¿verdad? Porque Él va a contestar. Siempre que sea de una manera correcta, Él va a contestar. Pero me llama mucho la atención lo que dice Pablo a los filipenses en Filipenses 4. Vamos a Filipenses 4, hermanos. Y este es un aliento para todos. Filipenses 4, 6, 7. Fíjense cómo dice. Voy a leer desde el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en qué, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando haces eso, hay un punto y aparte, y lo complementa: y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo, hermanos. Entonces, hermanos, la lección es: pide lo que esté en la voluntad de Dios. No nada más debemos de estar pidiendo por pedir. Por eso les decía, un niño berrinchudo pide por pedir. Mi hija está ahí, pide por pedir, y quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo otro, y empieza a llorar porque no, y empieza a llorar porque no, y empieza... Hermano, no debemos de ser así. No debemos ser niños berrinchudos delante de Dios. No pidamos nada más por pedir, hermanos. Necesitamos pedir, hermanos, necesitamos pedirle a Dios, pero siempre en nuestras peticiones debemos de conformarnos a lo que Él determine. Primera de Juan 5:14, hermanos. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta palabra voluntad, hermanos, conforme, es como Él quiere y su voluntad lo que ha determinado. Eso es lo que significa conforme a su voluntad. Conforme es lo que Él quiere y la voluntad lo que Él ha determinado. Hermanos, siempre en nuestras oraciones es Dios el que va a determinar la respuesta. ¿Sí? Siempre es Dios el que va a determinar la respuesta. Por eso, hermanos, nosotros debemos de conformarnos a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es pedir lo que en verdadmente necesitas. No lo que yo quiero, no lo que yo anhelo. Miren, ¿se fijan esta tablita? Así, esta cosa. Miren, yo cometí un error con eso. Acomodé el lugar, quise una de esas.
No era la voluntad de Dios, hermano. Y me quitó dinero como no se pueden imaginar. Y no era la voluntad de Dios. Pero ya la tengo y aprendí. Y le dije a mi esposa, no voy a comprar más lo que necesite. Y punto. No era. Yo forcé, hermanos. Y me fue mal. ¿Sí? Me fue mal. Entonces, habrá una controversia, hermanos, o una discrepancia, lo que dice Primera de Juan 5:14 con lo que dice Mateo 21:22, Marcos 11:24, Juan 14:13, 14, 15:7 y 16, 16:23, 24, 26, donde dice, todo lo que pidas, yo lo daré. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo daré. ¿Habrá una discrepancia? No, yo creo que Dios es muy sabio y el contexto general de la Biblia nos dice, tú pídelo y si está en mi voluntad, ahí está la respuesta. Porque muchos dicen, entonces la Biblia se contradice. Porque dice acá aquí Cristo que tú pide lo que quieras creyendo y lo vas a recibir. Por eso es personas que dicen de la confesión positiva, decláralo, decrétalo y piénsalo, se basan en ese versículo, pero dejan de lado Primera de Juan 5:14, que es siempre en la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre debe de haber un equilibrio, nunca nos tenemos que ir a los extremos. El extremo es, yo lo creo y lo declaro y hacen esto, ¿verdad? Y el otro es, no, pues la voluntad de Dios y todo. No, debemos siempre equilibrar la Biblia. Siempre debemos de hacerlo equilibradamente. Hermanos, cuando no sabes cómo pedir, y es más, hermanos, a veces ni es de nosotros. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Romanos 8:26. ¿Qué dice Romanos 8:26? De igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Dice, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Es más, dice el apóstol Pablo, no sé si estoy pidiendo como conviene. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables. Si tú no pides correctamente, el Espíritu Santo te va a ayudar a pedir correctamente, hermano. Nosotros necesitamos, hermanos, regresamos a Santiago, pedir y no recibimos, porque no pedimos bien. Pedís mal para despilfarrar en nuestros deleites. Cuando esto pasa, hermanos, Dios nunca nos va a contestar a su manera. Dios nunca va a contestar a su manera. Ya les puse el ejemplo de la tablita. Ahora, ¿nuestras oraciones cambiarán la voluntad de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí cambiará la voluntad de Dios? No la cambia, hermanos. Sinceramente no la cambia. Hoy en día se argumentan muchas cosas, hermanos. Mucho se argumenta en la oración. Y se exige, y di, y hazlo, y de esta manera hazlo, y tú lo vas a recibir, y haz esto para que lo recibas. Mucho se hace. Pero hermanos, lo que Dios ha determinado, lo ha determinado. Entonces, ¿para qué nos sirve la oración? Yo tengo muchas peticiones delante de Dios. Y si no cambia la voluntad de Dios, ¿para qué me sirve pues estar orando? ¿Cómo ven? ¿Cuál es el ejemplo de los del Antiguo Testamento? Ezequías oró a Dios y se arrepintió, y antes de salir el profeta del palacio le dijo, ¿has oído a Ezequías que se ha arrepentido? Regresa y dile lo siguiente.
Cuando Daniel está orando, dice su respuesta, su oración había llegado y su respuesta ya había sido mandada, la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía determinado lo que iba a hacer. Entonces, hermanos, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué sirve la oración? Si no cambia la voluntad de Dios. Es un buen tema, ¿no? Es un buen tema ese. Pues yo tengo un ejemplo muy bueno en el Getsemaní. Vamos a leer Getsemaní, ¿no? Es Mateo 26, 39. Dirán que uso mucho Mateo, pero me gusta mucho Mateo para ver esto. Mateo 26, 39, 26, 39. Mateo 26, 39. Vamos a leer la porción hasta el 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y luego a sus discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ahora, aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vámonos y ved, y se acerca el que me entrega. Hermanos, Cristo nos pone un buen ejemplo en el huerto de Getsemaní. Cristo ya va a un paso de la cruz. Getsemaní es crucial, del aposento alto a la cruz. Es crucial. ¿Y cómo creen que se sintió Jesús saliendo de aposento alto antes de llegar a la cruz? ¿Cómo ven? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se sintió Cristo? Ahí lo dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Y se fue lejos a orar. Y en su oración le decía, ¿cómo le decía al Padre? Mi alma, voy a leer el 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y el 39. Quien tiene letras rojas, voy a leer las letras rojas, y si no, voy a leer después de los 2 puntos suspensivos. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo sabía desde antes que vino al mundo que Él iba a morir en una cruz. Él sabía completamente que Él iba a ir a la cruz. Pero en su humanidad, hermanos, sintió miedo. Ahí está, hermanos. Sintió debilidad. Y le pregunta al Padre: ¿no habrá otra forma, Padre, de poderlo salvar? ¿Se fijan la fragilidad de Jesús?
¿Cuántos de nosotros no nos comparamos a Jesús en la oración de Getsemaní? Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos siempre algo afligido, estamos afligidos pidiendo a Dios. Pero hermanos, lo que la oración hace para nosotros es que buscamos la presencia de Dios, hermano. Pero más que nada, hermanos, es encontrar esa paz para conformarnos a la voluntad de Dios. Esta pregunta se le hacen a Miguel Núñez. ¿Quién conoce a Miguel Núñez? Y también le dice, ¿usted cree que tu oración va a cambiar la voluntad de Dios? Y él dice no. Y también él habla de este pasaje. Y hermanos, la oración nos ayuda a conformarnos a lo que Dios va a determinar. Eso es lo que nos va a ayudar la oración. A darnos fuerza. Porque somos débiles, hermanos. Que aún saliendo de aquí, somos débiles. En muchas peticiones. ¿Cuánto tiempo tenemos orando por algo y no lo hemos recibido? ¿Cuánto? Y la oración es para Dios. Ayúdame a entender tu voluntad. Y Cristo le dijo, no sea como yo quiero, Padre, sino como tú. Eso es lo que eso nos sirve la oración. Por eso esos que dicen, exígele a Dios, están mal. Debemos de pedirle a Dios porque necesitamos depender de Él. Y con las peticiones que nosotros le hacemos, estamos dándole a entender que nos abandonamos a su misericordia, a su gracia y a lo que Él quiere. Pero para eso es la oración, hermanos. Pero la oración no es solamente petición, hermanos. Es gratitud. Pero estamos en las peticiones, hermanos. Cristo dice, y miren, hermanos, me gusta porque 3 veces lo vuelve a decir. ¿Sí? Y vino y luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por 2ª vez. Y dijo lo mío, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, y los ojos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo dormir. De eso nos sirve la oración, hermanos. De eso nosotros tenemos que aprender a conformarnos a la voluntad de Dios. Es duro, hermanos. Es duro a veces la voluntad de Dios. Pero hermanos, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Mis deseos pecaminosos, egoístas, o lo que Dios ha determinado para mí? ¿Qué creen ustedes? ¿Con cuál se van? ¿Con melón o con sandía, hermanos? O con la vieja del otro día, ¿verdad? Dice el dicho. No, ¿con cuál, hermanos? ¿Con la voluntad de Dios o con mi propia voluntad? Y otra clave en este pasaje para la oración. ¿Por qué debemos de orar? Jesús se los dijo en el versículo 40, después de la pregunta. Bueno, les dice, lo voy a leer. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orar. Fíjense cómo le dice, velad y orar. Shuje, la palabra orar, esa palabra que es suplicar, hablar y proclamar. Pedir a Dios también. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación.
Y dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Débil, débil, débil. Hermanos, no hay super espirituales. Usted está pegado a su carne y usted un día va a estar así, es que yo lo quiero, Dios. O a lo mejor ya estuvo así. Pero sea una o sea otra, debemos de orar. ¿Por qué? Porque la carne, si la dejamos, te va a comer. Va a ganar en ti. Y vas a, en vez de conformarte a la voluntad de Dios, vas a conformarte a tu voluntad, a lo que tú quieres. Tu espíritu está dispuesto para conformarse a la voluntad de Dios. Está dispuesto. Porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero tampoco Él te va a forzar. Así es que de eso se trata, hermanos, la oración. Ahora les pregunto, ¿cómo vas a pedir delante de Dios? Si hacemos un estudio sobre la oración, hermanos, está muy largo. Porque hay otro ejemplo de Jesús cuando ora por sus discípulos. Antes de escoger sus discípulos, Él oró. Y dice la Escritura que Él cada mañana se levantaba a orar, muy de mañana. ¿Para qué? Porque Él estaba en nuestra humanidad. Humberto lo dijo la vez pasada que habló de Cristo. Estaba en su humanidad. Él sentía como nosotros. Él se cansaba. Él todo, hermanos. ¿Y qué nos está dando el ejemplo? Que necesitamos depender de Dios. Dice un predicador por ahí, los celulares nos ganan, hermanos, porque los celulares duran con 3 días de pila, ¿verdad? Bueno, ya ahora los de Wi-Fi creo que duran muy poquito, pero uno normal que no usa eso dura hasta 3 días. Y nosotros, hermanos, necesitamos día con día buscar la presencia de Dios. Necesitamos buscar la fortaleza de Dios. Jesús encontró la voluntad de Dios y la fortaleza. Se levantó de Getsemaní y de una forma, pues duerman, se acerca el que me entrega. Y Él fue por su propia voluntad a morir en la cruz para salvarnos a nosotros mismos. Hermanos, si Cristo es nuestro ejemplo, ¿por qué no seguirlo? Porque siempre queremos buscar lo que es lo que nosotros queremos. Porque siempre queremos buscar lo que no vamos a administrar bien. Hermanos, tenemos que administrar lo que Dios nos da de una manera sabia, hermanos. ¿Sabían que la mayoría de los cristianos no somos buenos mayordomos? No somos buenos mayordomos. Porque despilfarramos. Y no administras lo que Dios te da. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu oración? Vas a pedir, pero ¿cómo vas a pedir? ¿Bien o mal? ¿Conformándote a la voluntad de Dios? ¿O pedir para malgastar lo que Dios quiere que lo inviertas? ¿Sabías, hermano, que si Dios te da dinero, tiene varios propósitos ese dinero? No nada más el tuyo, de tus necesidades, sino es la obra de Dios. Para eso Dios nos bendice, no para nosotros. Imagínense que Donaldo se fuera de misionero. ¿Quién lo va a sostener, hermanos? Dios. ¿Pero a quién va a usar? Nosotros. A nosotros. Pero si tú eres mal administrador, pum, pum, híjole, no tengo para darle alivianar a Donaldo. Tienes que pensar en pedirlo para la gloria de Dios. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, ¿cómo vas a pedir ahora? ¿Cómo?
en la voluntad de Dios, hermanos, siempre en la voluntad de Dios. Y no voy a pedir dinero, ¿verdad? Como otros hacen, ¿verdad? Hablando de los diezmos, pero eso es una cuestión, tú y Dios. No yo, no Humberto, no Josué y ustedes, no, es ustedes y Dios. Entonces, hermanos, si vas a pedir para despilfarrar, no pierdas tu tiempo. Pero si vas a pedir para administrar bien y lo que necesitas, mira, Dios te va a contestar y Dios te va a bendecir y te va a ayudar. Pero necesitamos ir dejando el mundo atrás. Tenemos que ir dejando el mundo atrás. Los deseos del mundo, la vanagloria de la vida y los deleites del mundo. Pide para tus deleites y Dios no te va a contestar. Así es que, hermano, confórmate a la voluntad de Dios y no te conformes a tus propios deseos que batallan en vuestra cabeza. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te pedimos que tú fortalezcas nuestro corazón, que nos ayudes a orar conforme a tu voluntad, que nos ayudes a pedir conforme a tu voluntad, nuestras necesidades, nuestras carencias, pero también, Señor mi Dios, cuando nos des poder administrar de una manera correcta. Te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes, Dios, que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes y que nos guíes hacia adelante. Ayúdanos a hacer, mi Dios, y a buscar tu presencia, y ayúdanos a hacer tu voluntad, mi Dios, y decir como Dios, como Cristo: no se haga lo que yo, sino lo que tú. Y siempre buscar lo que tú has determinado para nosotros. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a cambiar y que nos ayudes a fortalecernos siempre en ti. Ayúdanos, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.